Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, algo que las personas más poderosas del mundo saben, y que tú, si eres honesto contigo mismo, ya has sentido alguna vez. Ser demasiado bueno te hace vulnerable. No es un insulto, no es un juicio, es una verdad que ha existido por siglos y que alguien tuvo el valor de escribirla hace más de 500 años. Mientras tú ayudabas, confiabas, cedías, alguien a tu alrededor tomaba nota, tomaba espacio, tomaba poder. Y lo más peligroso de todo es que probablemente ni siquiera lo notaste. Si alguna vez sentiste que tu bondad fue usada en tu contra, si alguna vez te preguntaste por qué las personas buenas terminan perdiendo, si alguna vez te esforzaste demasiado por alguien que no te lo agradeció, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente cómo te mueves en el mundo. Ahora bien, antes de continuar, necesito romper algo que quizás crees con certeza. Muchas personas creen que ser bueno es siempre una fortaleza, que la amabilidad protege, que la generosidad construye lealtad, que la humildad inspira respeto. Y en un mundo perfecto, tendrían razón. Pero Maquiavelo no vivía en un mundo perfecto, y tú tampoco. Él observó a príncipes, reyes y líderes durante toda su vida, y llegó a una conclusión que todavía hoy incomoda a mucha gente. Dijo que el hombre que siempre quiere ser bueno, terminará destruido entre tantos que no lo son. Eso no significa que debas convertirte en alguien cruel. No, significa que debas traicionar a quien quieres. Significa algo mucho más profundo. Significa que la bondad sin inteligencia es una invitación al abuso, y poquísimas personas perciben esto a tiempo. En los próximos minutos, vamos a explorar 7 comportamientos que las personas demasiado buenas repiten sin darse cuenta. Comportamientos que, sin quererlo, les abren la puerta a quienes están listos para aprovecharse de ellas. Pero hay algo más, algo que voy a revelar hacia el final de este video, que cambia completamente la forma en que ves la bondad, el poder y a ti mismo. No te voy a decir que seas malo. Te voy a decir algo más difícil que eso. Te voy a enseñar a ser inteligente. Maquiavelo no odiaba a los buenos, los admiraba, y precisamente por eso les advertía. Quédate hasta el final, porque el último punto es el que más personas necesitan escuchar, y el que menos están preparados para aceptar. Antes de entrar en los comportamientos, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza humana. Los seres humanos no evaluamos a las personas por sus intenciones, las evaluamos por sus reacciones. No importa cuán buenas sean tus intenciones, si tus reacciones comunican debilidad. El mundo no responde a lo que sientes por dentro, responde a lo que proyectas hacia afuera. Y aquí está algo que muy poca gente entiende. La bondad genuina es hermosa, pero la bondad sin límites envía una señal inconsciente a las personas que te rodean. Una señal que dice, puedo cruzar esta línea y no habrá consecuencias. No lo piensan de forma consciente. No se levantan por la mañana planeando aprovecharse de ti. Pero el cerebro humano está diseñado para encontrar patrones. Y cuando alguien cede siempre, cuando alguien no dice que no, cuando alguien absorbe el dolor sin reaccionar, el cerebro de los demás aprende. Aprende que ese espacio es seguro para avanzar. Maquiavelo lo vio en los gobernantes de su época. Los líderes demasiado misericordiosos eran los primeros en ser traicionados. No porque fueran malos líderes, sino porque su bondad era malinterpretada como una falta de carácter. Y ahora mismo, sin que tú lo sepas, eso puede estar pasando a tu alrededor. Veamos cómo. Hay una persona en tu vida que nunca dice que no. Quizás esa persona eres tú. Y cada vez que dices que sí cuando querías decir que no, algo pequeño muere dentro de ti. Lo sabes. Lo sientes. Pero lo ignoras. Porque te han enseñado que decir no es egoísmo. La psicología lo llama complacencia, compulsiva, y tiene raíces profundas. Muchas personas que siempre dicen que sí aprendieron en la infancia,
que su valor dependía de su utilidad, que ser querido significaba ser necesario, que el amor era algo que se ganaba siendo servicial, y ese patrón se llevó a la adultez y se convirtió en una trampa. Imagínate a Carlos, un hombre brillante, trabajador, siempre disponible para su equipo, el primero en llegar y el último en irse. Nunca pedía nada, nunca protestaba, siempre resolvía los problemas de los demás. ¿Sabes qué le pasó a Carlos? Lo ignoraron en 2 promociones consecutivas, no porque fuera incompetente, sino porque nadie lo veía como un líder. Lo veían como una herramienta, alguien confiable para ejecutar, pero no alguien que comandara respeto. Su jefe se lo dijo un día, sin querer: Carlos, el problema es que nunca sabemos qué piensas realmente, y eso es lo que pasa cuando siempre dices que sí. Las personas dejan de escucharte, dejan de preguntarte, porque asumen que no tienes voz propia. La incapacidad para decir no no te hace amable, te hace invisible. Maquiavelo lo diría así: el hombre que no puede negarse, tampoco puede ser temido, y el que no puede ser temido, difícilmente será respetado. Pero esto no es ni la parte más difícil del problema, porque cuando siempre dices que sí, ocurre algo todavía más silencioso, algo que va destruyendo tu identidad poco a poco, y ese proceso es exactamente el que vamos a ver ahora. Presta atención a esto. ¿Con qué frecuencia te disculpas por cosas que no son tu culpa? ¿Cuántas veces dices "lo siento" cuando alguien choca contigo en la calle? ¿Cuántas veces empiezas una frase con "perdona que te moleste" cuando tienes todo el derecho de hablar? Esto parece pequeño, parece humildad, pero hay algo mucho más oscuro debajo de esa costumbre. Las personas que se disculpan constantemente están enviando un mensaje que no son conscientes de enviar. Están diciendo: yo ocupo demasiado espacio, yo soy una molestia, mis necesidades son menos importantes que las tuyas. Y el cerebro de los demás recibe esa señal y actúa en consecuencia. Hay estudios en psicología social que muestran algo perturbador. Cuando alguien se disculpa con frecuencia, las personas a su alrededor empiezan a exigirle más, no menos, como si el constante perdón fuera una invitación a seguir presionando. La disculpa compulsiva no crea empatía, crea jerarquía. Y aquí está el detalle que cambia todo. Las personas que más te respetan en la vida probablemente nunca se disculpan por existir. No porque sean arrogantes, sino porque han aprendido que el espacio que ocupan en el mundo es legítimo, que no necesitan pedir permiso para tener opiniones, necesidades o momentos de dificultad. Maquiavelo tenía un concepto que llamaba virtud. No virtud en el sentido moral, sino la capacidad de actuar con energía y determinación en el mundo, la habilidad de moverse sin disculparse. Y aquí está algo que muy pocas personas perciben: disculparse en exceso no solo cambia cómo los demás te ven, cambia cómo tú mismo te ves. Cada disculpa innecesaria refuerza en tu propio subconsciente la creencia de que eres menos. Pero existe algo todavía más profundo aconteciendo en todo esto. Algo relacionado con quién decides proteger y a quién terminas traicionando sin querer. Este es uno de los patrones más devastadores y el más silencioso. Las personas demasiado buenas se convierten en contenedores emocionales para los demás. Todo el mundo llega a ellas con sus problemas, sus miedos, sus secretos, sus dolores, y la persona buena los escucha, los cuida, los guarda, con total lealtad. Pero cuando esa misma persona necesita algo, se lo guarda para sí misma. No quiere molestar, no quiere parecer débil, no quiere ser una carga para los demás. ¿Ves el desequilibrio? Piensa en Sofía, una mujer empática, de esas que todo el mundo quiere tener cerca. Sus amigos le contaban todo, sus problemas de pareja, sus miedos profesionales, sus vergüenzas más íntimas. Y Sofía guardaba todo. Pero cuando Sofía tuvo la peor crisis de su vida, no llamó a nadie. Se quedó sola con su dolor porque sentía que no era justo cargar a los demás con sus problemas.
Eso no es generosidad. Es una forma sofisticada de aislamiento. Y lo más doloroso es esto: cuando las personas que nos rodean nunca necesitan nada de nosotros, terminan viéndonos como figuras de apoyo, no como iguales, no como personas con vida propia, sino como recursos. Y los recursos no se cuidan igual que las personas. Maquiavelo lo entendía en el plano político. Un líder que solo da y nunca recibe, pierde el equilibrio de poder. Porque dar sin recibir crea deuda emocional en un solo sentido. Y esa deuda, con el tiempo, se vuelve resentimiento. Pero lo que viene después es aún más perturbador, porque hay un comportamiento que hace que todas estas trampas sean imposibles de abandonar. Un mecanismo psicológico que te mantiene atrapado en el papel de la persona buena, incluso cuando ya sabes que te está destruyendo. Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejases de ser el que siempre ayuda? ¿Qué pasaría si dijeras que no más seguido? Si dejaras de disculparte, de ceder, de absorber el dolor ajeno, ¿quién serías? Para muchas personas, esa pregunta produce un miedo genuino, porque su bondad no es solo un comportamiento, es su identidad. Es la forma en que existen en el mundo y en la mente de los demás. Y eso es exactamente la trampa, cuando tu valor como persona está atado a tu utilidad para los demás. Cualquier acto de autoafirmación se siente como una traición, como si estuvieras rompiendo las reglas de algo muy importante. La psicología llama a esto identidad condicional, y es mucho más común de lo que imaginas. La persona con identidad condicional no puede recibir sin sentirse culpable, no puede pedir sin sentirse egoísta, no puede descansar sin sentirse perezosa, porque en algún momento de su historia aprendió que solo merecía amor y aceptación cuando rendía algo. Y ahora esa lógica gobierna todo. Piensa en Miguel, un padre de familia que trabajaba sin descanso. Nunca pedía ayuda, nunca mostraba debilidad. Siempre fuerte, siempre disponible, siempre resolviendo. Hasta que un día su cuerpo dijo basta. Una crisis de salud lo detuvo en seco. Y en esa cama de hospital, lo que más le dolía no era el dolor físico. Era no poder ser útil. Era sentir que si no podía dar, no tenía razón de estar. Eso no es bondad. Es una herida que se disfrazó de virtud. Maquiavelo nunca escribió sobre psicología, pero su observación más poderosa encaja perfectamente aquí. Dijo que el hombre que no puede cambiar según lo requieren las circunstancias, está condenado a ser doblado por ellas. La rigidez de la identidad es la forma más elegante de autodestrucción. Pero aquí está el detalle que pocas personas perciben. Esta trampa de identidad tiene una consecuencia directa en cómo manejas el conflicto. Y ese manejo del conflicto es, quizás, el punto donde más personas pierden su poder sin darse cuenta. Admitámoslo. El conflicto incomoda. Nadie disfruta de la tensión, el desacuerdo, la posibilidad de que alguien se moleste contigo. Pero las personas demasiado buenas no solo evitan el conflicto, lo evitan a cualquier precio, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de una discusión no tenida. Cada vez que tragas algo que debiste decir, se acumula, no desaparece, se sedimenta, se convierte en resentimiento silencioso, en distancia emocional, en pequeñas traiciones internas que con el tiempo corroen las relaciones desde adentro. Y lo más irónico es esto: la persona que más evita el conflicto frecuentemente es la que explota de la forma más inesperada, porque hay un límite para lo que se puede contener, y cuando ese límite se rompe, la reacción parece desproporcionada, y los demás no entienden por qué. ¿Por qué? Porque nunca vieron la acumulación. Hay algo que los psicólogos llaman comunicación pasivo-agresiva, y es el resultado directo de evitar el conflicto. Cuando no puedes decir lo que sientes de frente, lo dices de costado, con un comentario que parece inocente, con una ausencia que parece descuido.
con un favor que se olvida en el momento justo. Y eso destruye relaciones de una forma mucho más efectiva que cualquier discusión honesta. Maquiavelo tenía una advertencia específica para esto. Dijo que los problemas que no se enfrentan a tiempo se vuelven enfermedades que con el tiempo ya no tienen cura. Una herida pequeña tratada a tiempo sana. Una herida ignorada se infecta. El conflicto evitado no desaparece, crece. Pero hay algo aún más profundo aconteciendo en todo esto, porque la persona que evita el conflicto no solo pierde poder en sus relaciones, pierde algo mucho más fundamental, algo que ninguna cantidad de amabilidad puede recuperar una vez que se va. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Escucha esto con atención. Hay una diferencia enorme entre ser leal a alguien y rendirte ante alguien. La lealtad es una elección consciente. Es decidir estar junto a alguien porque lo valoras, porque compartes algo genuino, porque esa persona también está junto a ti. La rendición es otra cosa. La rendición es ceder tu posición, tus necesidades, tu visión, tu voz, para mantener una paz que en realidad nunca es paz. Y las personas demasiado buenas confunden constantemente una con la otra. Se quedan en relaciones donde ya no son vistas. Se quedan en trabajos donde son explotadas. Se quedan en amistades donde solo ellas ponen. Y lo llaman lealtad. Pero en el fondo, saben que es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo al rechazo. Miedo a quedarse solos. Y aquí está lo que no se dice en voz alta. Cuando te rindes constantemente ante alguien, no estás protegiéndolo. Estás destruyendo la posibilidad de una relación real, porque una relación real requiere dos personas que se mantengan en pie. Dos personas con opiniones, con límites, con carácter propio. Una persona que se rinde ante todo no es un compañero, es una sombra. Y las sombras no generan amor, generan comodidad. Y la comodidad, con el tiempo, genera desprecio. Maquiavelo lo vio en los gobernantes que cedían demasiado ante sus adversarios buscando la paz. Decía que esa misericordia mal aplicada generaba más guerras que la firmeza, porque el adversario que no encuentra resistencia no descansa, avanza. Lo mismo pasa en tus relaciones personales, pero lo que viene después es la parte que cambia todo. Porque hay un momento en este patrón, un punto de inflexión específico, donde la persona demasiado buena toma una decisión que determinará si sigue perdiendo o empieza a recuperarse. Y ese momento tiene todo que ver con el último comportamiento que vamos a ver. Y aquí llegamos al más peligroso de todos, el que mantiene todos los demás en su lugar. La persona demasiado buena tiene una creencia profunda, casi espiritual, en que las cosas mejorarán solas. Que si sigue siendo paciente, si sigue siendo amable, si sigue aguantando, eventualmente la situación cambiará. Las personas reconocerán su valor. El esfuerzo será recompensado. La bondad será correspondida. Y espera, y espera, y espera, meses, años, a veces décadas, y el tiempo no resuelve nada. Porque el tiempo solo amplifica lo que ya existe. Si hay un desequilibrio de poder, el tiempo lo hace más grande. Si hay una dinámica de abuso, el tiempo la normaliza. Si hay un resentimiento acumulado, el tiempo lo convierte en veneno. La paciencia es una virtud solo cuando está acompañada de acción. Sin acción, la paciencia es otra palabra para la resignación. Piensa en alguien que conoces. O quizás en ti mismo. ¿Cuántas veces dijiste, las cosas van a mejorar, como forma de no tener que cambiar nada hoy? Como forma de no enfrentar la conversación difícil. Como forma de no tomar la decisión que ya sabes que debes tomar. Y el tiempo pasa. Y nada cambia. Porque nada cambia por sí solo. Maquiavelo fue brutal en esto. Dijo que la fortuna es como un río salvaje. Cuando viene, arrastra todo, pero el hombre sabio no espera a que el río llegue para construir diques,
los construye en tiempos de calma. Y aquí está la revelación que he estado guardando desde el principio de este video. Llegamos al momento que prometí desde el inicio. La verdad que va a cambiar completamente la forma en que ves todo lo que acabas de escuchar. Durante este tiempo, hemos hablado de debilidades, de patrones que destruyen, de trampas psicológicas en las que caen las personas buenas. Pero aquí está lo que Maquiavelo realmente quería decirte. Él no odiaba la bondad, la respetaba profundamente. Lo que Maquiavelo atacaba con ferocidad no era la bondad en sí, era la bondad inconsciente, era la bondad que existe sin voluntad propia, la bondad que no es una elección, sino una reacción automática al miedo. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Hay personas en el mundo que son genuinamente buenas, que ayudan porque quieren, que dan porque es su naturaleza, que perdonan porque lo han decidido desde un lugar de fortaleza. Y hay personas que parecen buenas, pero en realidad están sobreviviendo, están usando la amabilidad como escudo, están siendo serviciales para evitar el rechazo, están cediendo para evitar el conflicto. La primera persona tiene poder, la segunda está siendo consumida. La primera puede decir que no cuando es necesario y que sí cuando lo elige. La segunda solo sabe decir que sí porque decir no le aterra. La primera da desde la abundancia. La segunda da desde el miedo. Y aquí está el giro que nadie te cuenta. Las personas que tienen mayor influencia en el mundo no son las más agresivas, no son las más frías, no son las más calculadoras. Son las que combinan la calidez con la firmeza, la generosidad con los límites, la empatía con la claridad. Son personas que pueden ser increíblemente amables en un momento e increíblemente firmes al momento siguiente. Y esa combinación es exactamente lo que genera respeto genuino. Maquiavelo lo resumió en una sola idea. El príncipe ideal no es ni la bestia ni el hombre solo. Es las dos cosas al mismo tiempo, según lo que la situación requiera. Eso no es hipocresía, es inteligencia emocional. Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Detente un segundo. Piensa en la persona más respetada que conoces en tu vida, no la más querida, la más respetada. Esa persona probablemente es amable, probablemente es generosa, probablemente tiene valores sólidos y trata bien a la gente. Pero también tiene algo más. Tiene una energía que comunica, sin palabras, que hay límites que no se cruzan, que hay un núcleo en ella que no cede ante la presión, que puede ser flexible en la forma, pero no en el fondo. Esa persona no pide disculpas por existir, no se queda en silencio cuando algo está mal, no espera que el tiempo resuelva lo que ella puede resolver hoy, y la gente lo siente, lo respeta, y en muchos casos, lo teme, en el buen sentido de la palabra. El miedo que genera el respeto genuino no es el miedo al daño. Es el miedo a perder la relación con alguien que claramente tiene opciones, que claramente puede elegir no estar. Ese es el poder de la bondad con carácter. Y ahora mismo, en este momento, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir usando la bondad como armadura para protegerte de la confrontación. Puedes seguir siendo el que siempre dice que sí, el que se disculpa, el que espera que las cosas mejoren solas. O puedes empezar a construir algo diferente, no una versión más fría de ti mismo, no una versión calculadora o desconfiada, una versión más completa, una versión que puede dar y también puede recibir, que puede ayudar y también puede pedir ayuda, que puede perdonar y también puede poner límites. Una versión que Maquiavelo llamaría, en su lenguaje áspero y directo, una persona con virtud. Hay una última cosa que quiero dejarte. Maquiavelo escribió El Príncipe en una época oscura. Italia estaba fragmentada, los gobernantes caían constantemente, y la traición era moneda corriente. Y en ese contexto, un hombre que amaba profundamente a su ciudad, escribió un libro que los moralistas de su época llamaron diabólico.
porque decía la verdad sobre cómo funciona el mundo cuando la bondad no tiene inteligencia. No lo escribió para celebrar la crueldad. Lo escribió para advertirle a los buenos de los peligros que los rodean. Y eso es exactamente lo que hemos hecho hoy. No te hemos dicho que seas malo. Te hemos mostrado dónde tu bondad, cuando actúa sin conciencia, se convierte en tu punto más vulnerable. Porque la verdadera fortaleza no consiste en renunciar a quien eres. Consiste en conocerte tan bien que nadie pueda usar tu propia naturaleza en tu contra. El hombre que conoce sus sombras no es vencido por ellas. El hombre que entiende su generosidad puede usarla con sabiduría y no desde el miedo. Y el hombre que comprende sus límites es el único que puede violarlos por elección y no por presión. Maquiavelo no odiaba a los buenos, los necesitaba, los admiraba, solo quería que fueran más sabios, y ahora tú también lo sabes. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. No la respondas en voz alta. Respóndela tú solo, en silencio, con honestidad. ¿Cuál de los 7 comportamientos que vimos hoy te describió más? No el que te gustaría que te describiera, el que realmente te describió. Esa respuesta es el punto de partida. Y si este video te hizo sentir algo, si algo dentro de ti resonó, incomodó, o simplemente te hizo pensar de una forma diferente sobre ti mismo, entonces ya comenzaste algo. Lo que hagas con eso depende enteramente de ti.